Hola, bueno, buenas tardes a todos. Como creo que no se va a ganar, yo creo que empezamos ya, ¿eh? Bienvenidos a la sesión de transformación digital. La transformación digital, aunque la sala no lo demuestre, es un tema que está de moda. Y sobre todo ahora que ya nos han echado del Mundial, todo el mundo vuelve a hablar de transformación digital. Para algunos es un tema que es transformador, para otros es disruptivo. Lo que sí es claro, lo que está claro es que va a cambiar la forma en que nos relacionamos, hacemos negocios e interactuamos con las máquinas. Y es un tema apasionante, independientemente de quién lo presente, ¿no? Que en este caso soy yo, que soy Miquel López y pertenezco a Schneider Electric. ¿Y desde cuándo Schneider Electric habla de transformación digital? Pues como diría mi abuela, de toda la vida de Dios. Porque Schneider Electric fue la compañía que inventó el PLC y lo introdujo en la industria, allá por 1970. Posteriormente incorporamos el TCP/IP como protocolo de comunicación base en planta, donde solo había anteriormente buses industriales. Y más recientemente hemos creado una empresa líder en AVEVA, una empresa líder en software y referente en software industrial. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, es como un elefante, ¿no? Depende a quién le preguntes, pues verá y te dirá que el elefante es todo oreja. Otro tendrá la trompa en la mano y con su miopía digital te dirá que es una serpiente. Lo que sí que es cierto es que tenemos que tomar cierta perspectiva, ¿vale? Porque aquí se manejan muchos términos, muchas tecnologías y a veces los árboles no nos dejan ver el nombre. Es decir, tenemos un mare magnum tal de términos que a veces podríamos llegar a confundir lo que es el fin o los medios con el fin, ¿no? Es decir, al final, todos estos términos que veis aquí y que seguramente hayáis oído en alguna ocasión son habilitadores tecnológicos para conseguir el fin de la transformación digital, que no deja de ser otro que mejorar en eficiencia, mejorar en productividad o encontrar nuevos modelos de negocio, ¿no? Entonces, seguro que habéis oído este tipo de terminología. Hay alguno que aparece raro porque no tiene la fuente, el ordenador correcta, ¿no? Pero seguro que habéis oído estos términos más de una vez, ¿eh? Y si no, me decís dónde habéis estado en el último año para irme yo de vacaciones a desconectar, porque vamos, nos han bombardeado con todos ellos. Entonces, si estudiamos lo que es la evolución de la industria a lo largo de la historia, veremos que han ido aconteciendo diversos fenómenos sociales, diversas apariciones tecnológicas que han ido dando saltos muy grandes en lo que es la productividad de los procesos industriales. Es decir, en 1700, por ejemplo, empezó con la mecanización de determinados procesos y tuvo lugar lo que se conoció en aquel entonces como la primera revolución industrial. Más adelante, en 1870, pues básicamente con la aparición de lo que son las líneas de producción y la electricidad, pues se dio otro salto importante en productividad, conocida como la segunda revolución industrial. Lo que comentábamos antes, la tercera revolución industrial llegó con la introducción del PLC por parte de Modicon al mundo de la industria y la automatización de procesos. Y hoy por hoy nos encontramos en un punto en el que determinadas tecnologías comienzan a ser maduras y están en situación de poder darnos un plus de productividad. De hecho,
hay distintas consultoras que nos trasladan que de la tercera a la cuarta revolución industrial va a haber unos aumentos de productividades incluso del 20% en determinados procesos de la industria. Entonces, una cosa que me gusta de esa transparencia, o que hago notar cuando veo esta transparencia, son los intervalos temporales que se dan de una revolución a otra. Es decir, desde la primera revolución industrial a la segunda revolución industrial pasaron 170 años. De la segunda revolución industrial a la tercera revolución industrial pasaron 100 años. De la tercera revolución industrial a la cuarta revolución industrial pasaron 40 años. Esto quiere decir que si seguimos con esta perspectiva, de la cuarta a la quinta tienen que pasar 20 años. Esto quiere decir que estamos en mitad de camino entre la cuarta y la quinta revolución industrial. Con lo cual, yo no os quiero trasladar determinada urgencia, pero cuando planteo esta lectura, se producen dos actitudes. La primera es una de, joder, bueno, a ver, si estamos en mitad del periodo de transición entre la cuarta y la quinta revolución industrial, pues tampoco será para tanto. Entonces, la del avestruz, ¿no? La actitud del avestruz. Ya, si eso me engancho en la quinta. Entonces, meto la cabeza en la tierra, no veo el exterior y ya está, yo sigo con mi vida. Y la segunda, me vais a permitir, es un poco de acojone, ¿no? Dice, joder, si estamos entre la mitad de la cuarta y la quinta revolución industrial y todavía no he empezado a hacer nada en mi negocio, pues ya voy tarde, porque como la competencia está haciendo algo. Entonces, esta sensación de urgencia debemos tenerla todos, incluso a nivel país, es significativo lo que está ocurriendo. Si yo no sé si conocéis este índice, el NRI, el Network Readiness Index, es un índice que mide la preparación digital de una sociedad o de un país de cara a afrontar el reto digital que tenemos delante. Y fijaros, no se ve bien por el formato del ordenador, pero fijaros la evolución que ha tenido España desde el 2002 a 2016. Sí, en el 2016 estábamos entre los 25 países mejor preparados para afrontar los retos digitales. En 2016 hemos seguido una tendencia descendente hasta llegar al número 35. Esto ni el ranking FIFA, vamos. O sea, estamos peor que en el ranking FIFA. Y lo significativo de esto, o lo reseñable de esto, no es solo la evolución que hemos tenido, sino economías que son similares a la nuestra, como puede ser Corea, en la que sistemáticamente se invierte un 4% del PIB en I+D, la evolución que ha tenido es totalmente contraria a la nuestra y ha ido preparándose para los retos digitales que se avistan en el horizonte. Nosotros, a nivel país, seguimos invirtiendo un 1,4% en I+D. Bueno, es un dato a reflexionar, ¿no? Otro dato interesante, al hilo de todas estas grandes tecnologías que están apareciendo, es este que veis aquí. Es un dato del Instituto Nacional de Estadística en la que analiza el porcentaje de empresas que utilizan determinadas tecnologías. Yo estoy convencido de que una de las más rupturistas, más disruptivas, va a ser todo lo que sea la explotación de los datos. Entonces, el Big Data tiene mucho recorrido y nos va a dar grandes saltos de productividad. Si os fijáis, a nivel, en lo que es la industria española, solo el 5,8% de las empresas utilizan a día de hoy Big Data. Y lo que es significativo también es el origen de esos datos que utilizan. Solo una de cada 3 empresas industriales utiliza datos producidos por ella misma. Es decir, está basado mucho en lo que es geolocalización, datos generados por medios sociales, pero no tanto datos del proceso productivo. Tampoco, es decir, esto
a modo de dato de reflexión de que tenemos que prepararnos y tenemos que ser conscientes de lo que viene, ¿no? Si volvemos al tema de la revolución industrial, ¿vale? Históricamente no, podríamos una tarea, una labor industrial la podríamos clasificar en una de estos 4 cuadrantes. Si podíamos definir que una tarea sea repetitiva o no repetitiva, y que fuera manual o no cognitiva. Manual como aquella tarea que requiere fuerza bruta, y cognitiva aquella como tarea que requiere utilizar el cerebro, un poco de reflexión. Entonces, la primera y la tercera, de la primera a la tercera revolución industrial, se han centrado, se han focalizado en automatizar procesos que eran manuales y repetitivos. Y la cuarta revolución industrial, el impacto mayor que va a tener es en los cuadrantes manual no repetitivo y repetitivo no cognitivo. Voy a poner ejemplos, ¿vale? Manual repetitivo sería apretar un tornillo en una línea de producción, ¿vale? El manual no repetitivo podría ser, pues seguro que habéis ido alguna vez a una farmacia en la que pedís el medicamento, el operador en vez de teclea lo que solicitáis y va y hace un picking en cada uno de los armarios. Bueno, pues eso existe ya automatizado. Entonces, en lo que es el mundo industrial, todo lo que sea logística, picking, preparación de pedidos, todo esto va a ser o es foco o es carne de automatización dentro de lo que es los tiempos que nos vienen ahora, ¿vale? Y el cognitivo repetitivo podría ser, un ejemplo típico es el del médico de cabecera, ¿no? Es decir, tú vas al médico de cabecera y dices, mira, me duele la cabeza, tengo mocos y tengo fiebre. Entonces, el médico de cabecera coge esos datos que tú le has dado, elabora otros datos y dice, además es invierno y los 3 anteriores que han venido aquí tienen la misma sintomatología. Dice, este tío tiene gripe porque hay una epidemia de gripe. Eso trasladado al mundo industrial tendría mucho que ver con lo que es las tareas de mantenimiento. Es decir, la tarea de mantenimiento se basa en un análisis que hacemos a partir de una serie de datos. Entonces, con algoritmos de Machine Learning, con algoritmos de Condition Monitoring, podemos llevar a hacer un mantenimiento predictivo basado en oye, la temperatura del motor es superior a la normal, el variador de velocidad me está dando un consumo superior al que toca, pues es muy probable que aquí haya que hacer una intervención de mantenimiento, ¿vale? Entonces, van a quedar reservadas, digamos, para el ser humano, tareas que sean cognitivas, que necesiten de utilización de cerebro y que no sean repetitivas. Básicamente, crear, ¿no? Y esto es significativo porque hay informes de la Comisión Europea que dicen que con todo lo que es el impacto que va a tener los retos digitales que se nos plantean, van a tener incidencia en el 90% de los puestos de trabajo. Y además, de esos puestos de trabajo en los que va a tener impacto, el 50%, que no lo digo yo, que lo dice la Comisión Europea, el 50% de los trabajadores que están ocupando a día de hoy esos puestos de trabajo no tienen los skills, no tienen las habilidades digitales que se requerirán para ese puesto de trabajo. Entonces, tenemos que ser conscientes de la urgencia que tenemos que ir adaptando y asimilando a nuestro día a día para afrontar estos nuevos requerimientos digitales que sí o sí vamos a tener que utilizar en nuestro día a día. Si veis, esta curva esto es una curva de una consultora, de Gartner, una consultora tecnológica. Si veis, lo que quiere representar es las expectativas que surgen con la aparición de una tecnología a lo largo del tiempo. Entonces, lo que quiere recoger es que una nueva tecnología, el Big Data, el blockchain, el IoT, cuando aparece,
genera unas expectativas brutales en el entorno. Es decir, todo el mundo se emociona enseguida y dice, esta va a ser la solución a mis problemas. ¿Vale? Pero realmente es una tecnología que no está madura. Con lo cual, en cuanto la gente se da cuando la gente se da cuenta de que aquello no cumple las expectativas que requería, pues se produce una desilusión muy grande. Y poco a poco, a medida que esa tecnología está madurando, pues llega a alcanzar lo que se define, lo que ellos llaman la meseta de la productividad, empieza a incorporar ya productividades significativas y pues vuelve a recuperar lo que son un nivel grande de expectativas. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas de las tecnologías con las que vamos a trabajar a día de hoy no están lo suficientemente maduras o no van a estar lo suficientemente maduras para tener una aplicación directa a día de hoy. Pero nuestro trabajo, tenemos que tener la suficiente visión como para que el trabajo que nosotros desempeñemos sea utilizable el día de mañana cuando esas tecnologías estén disponibles. Por ejemplo, no concibo hoy en día un cuadro eléctrico que no sea conectable, porque el día de mañana sí o sí tendremos que obtener información de ese cuadro eléctrico para explotarla, para analizarla. Esto es lo que un poco tenemos que tener en cuenta a la hora de tener esa visión. Entonces, como os comentaba, al final todas estas tecnologías son habilitadores tecnológicos que lo que nos permiten es digitalizar, integrar cadenas de valor verticales y horizontales, presentar nuevas ofertas de productos y servicios digitales o encontrar nuevos modelos de negocio. Pero siempre con el foco en el centro de que el usuario final es el centro de todo lo que es el universo digital. Es decir, la tecnología por sí misma no es el fin. La tecnología está ahí para resolver una serie de problemas que se nos plantean en el usuario final, para tener unos fines que básicamente, como decía antes, es mayor eficiencia, mayor productividad o nuevos ingresos. En esta transparencia podéis ver los tres ejes que ocupan toda empresa, ¿no? toda compañía. Entonces, tenemos lo que es en el eje vertical, lo que es el eje de la empresa, del pedido a lo que es la producción, la cadena de suministro, desde proveedores hasta clientes, y luego el ciclo de vida de producto. Ciclo de vida de producto desde el diseño hasta la producción, el mantenimiento y la gestión de obsolescencia. Entonces, a nivel de estrategia de empresa hay dos posibles estrategias. La que es liderazgo en precio, que se trata de producir siempre más barato, más eficientemente y ser más productivo para conseguir que mi estrategia sea perdurable a lo largo del tiempo. Y la de diferenciación. ¿Vale? Es decir, la estrategia de diferenciación lo que me hace trabajar mucho es el ciclo de vida del producto, es decir, tengo que estar constantemente renovando el producto. ¿Para qué? Para que básicamente no me copien. Y la estrategia, como decía antes, de liderazgo-precio me ejerce una presión brutal en lo que es la producción, en los procesos productivos para producir más eficiente y más productivo y sobre la propia cadena de suministro. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que tanto en una estrategia como en otra necesitamos tener una información brutal y una integración entre estos distintos ejes para conseguir que la estrategia sea duradera a largo plazo. Es decir, tengo que tener toda la información de mi proceso productivo a nivel de cadena de suministro, a nivel de cuándo me entra un pedido, a nivel de cuándo puedo planificar yo la fabricación de ese pedido. ¿Vale? Entonces, hoy por hoy, estos tres ejes funcionan de una manera un poco independiente. Lo que sí que es cierto es que uno de los focos que se hace con la industria 4.0, con la digitalización, es la integración máxima de estos ejes, mediante software o mediante distintas herramientas
para que así sea. ¿Vale? Fijaros, os voy a poner un... ¿Os ha aparecido esto aquí? Sí. Ya que ha aparecido aquí también, ¿eh? Uy. ¿Quién es? Os tenía un pequeño problema técnico. Es lo que tiene que tu ordenador usar el ordenador de otro. Os voy a poner un vídeo que no tiene nada que ver con temas industriales, pero sí que es muy interesante porque da la imagen de cómo un producto commodity, como un cepillo de dientes, se puede volver diferenciador con una plataforma de servicios digitales asociada. ¿Vale? Y ahora lo vais a entender. Es decir, al final un producto como un cepillo de dientes es un producto commodity. Un cepillo de dientes eléctrico, pues hay cepillos de dientes eléctricos a partir de 20 euros, ¿no? Pero si además potenciamos y lo diferenciamos con una capa de software, con una capa aplicativa por encima, ya lo volvemos diferenciador. Y además estamos generando una serie de modelos de negocio adicionales. Ahora cuando nos pongan os voy a enseñar, porque preparando esta charla me pareció un ejemplo curioso de digitalización, de creación de plataformas de servicios, de creación de nuevos modelos de negocio. Y aunque lo veamos lejos de la industria, al final no está tan lejos de la industria, porque incluso ese tipo mismo de estrategias la veremos por ejemplo, con el Masterpack MTZ. A ver si me echan un cable con esto. Vale. No se ve. Lo que no sé. Ahora no se oye. Vale, fijaros. Es un cepillo de dientes que tiene una aplicación para ayudarte a hacer el cepillado. Al final, fijaros, es lo que os decía, es una app que tú tienes en la nube y que te genera una serie de servicios digitales. Porque por un lado, te facilita la labor de que tus hijos te cepillen los dientes. Por otro lado, está generando un nuevo negocio. Porque si os fijáis, a través de esta app, yo sé cuándo te limpias los dientes, sé la cadencia que tú tienes, sé cuándo va a estar gastado tu cepillo de dientes y te voy a poder plantear cuándo tienes que renovar el cepillo de dientes. O sea que, si os fijáis, esto, es decir, la digitalización, no solo la tenemos que ver como
un cepillo de dientes tampoco tiene mucho que digitalizar. Pues sí, porque desde el momento que aparece la capa software por arriba, yo puedo inventar nuevas formas de negocio y nuevas formas de generar nuevos ingresos. Aparte de que, si nos ponemos a analizar desde el punto de vista eficiencia esta aplicación, es brutal, porque te hace que te cepilles más eficientemente, te dice dónde están tus puntos de dolor, tus pain points, ¿no? Esto, a nivel industrial, lo tenemos también. Voy a parar el vídeo entonces. Para el vídeo. Este, ¿no? Energía y a un mantenimiento eficaz gracias a la conexión Ethernet nativa integrada, o bien optimizando la medición de la potencia con la medición de energía de precisión clase 1 integrada. Digitalización. Se trata de un cambio fundamental. Si lo hacemos en el mundo industrial y llevamos el mismo ejemplo de cepillo de dientes, un ejemplo claro es el Masterpack MTZ. Más fiable, más eficiente, más sostenible y mejorando la ciberseguridad. Schneider Electric lleva 30 años estableciendo la norma de la industria en lo que respecta a la fiabilidad del suministro energético con sus interruptores de aire Masterpack, que se han convertido en leyenda por la protección y disponibilidad que ofrecen. Y ahora ha llegado el momento de establecer una nueva norma digital. Presentamos el nuevo interruptor Masterpack MTZ, preparado para el mundo conectado del futuro. ¿Y el futuro qué es? Es disponer de la información precisa cuando se necesita, como recibir notificaciones de eventos y alarmas de manera remota en cualquier momento y lugar, o accediendo a información detallada del interruptor, los ajustes de protección y las operaciones de reconexión segura mediante un smartphone y una conexión inalámbrica, incluso con el suministro eléctrico interrumpido. Es estar preparado hoy y mañana, con un interruptor capaz de actualizarse las 24 horas del día y los 7 días de la semana mediante módulos digitales descargables, sin interrumpir el servicio. Es ahorrar energía de nuevas formas, accediendo a funciones de gestión de energía y a un mantenimiento eficaz gracias a la conexión Ethernet nativa integrada, o bien optimizando la medición de la potencia con la medición de energía de precisión clase 1 integrada, la número 1 de la industria. Y por supuesto, es la tranquilidad de saber que los sistemas críticos siempre funcionan al máximo de su eficiencia hasta en los entornos más exigentes. Y lo más importante de todo es mantener en funcionamiento los equipos hospitalarios esenciales, evitar que los centros de datos se detengan, que los negocios se interrumpan. Es hacer realidad la estrategia Life is On. Prepárese para el futuro con Masterpack MTZ. From Schneider Electric. Fijaros, básicamente es lo mismo, es decir, es montar una plataforma de servicios que sea capaz de obtener información de los dispositivos que tenemos abajo, es decir, el Masterpack es un dispositivo comunicante que yo puedo vincular a una plataforma en la nube y obtener e historizar todos los datos que yo tenga. Y más allá de eso, soy capaz de configurarlo con un móvil, puedo cambiar su configuración e incluso le puedo añadir módulos digitales con la app. O sea,
Es un equipo que nos da una información es un equipo que, mediante la conectividad y la analítica que podemos obtener de él, me ayuda a generar nuevos modelos de colaboración. Es decir, puedo dar informaciones al instalador de cómo está funcionando, puedo informar al instalador de que esto ha disparado remotamente para que pueda hacer una intervención, puedo ver cómo está funcionando, cuántas veces dispara, y al final lo que hacemos es transformar el compromiso con el cliente, porque una de las consecuencias que se prevén que más impacto tenga en lo que es la digitalización es que vamos a pasar de una economía transaccional en el que yo llego, instalo el interruptor y me voy, a una servitización de la economía. Es decir, yo no voy a solo instalar el interruptor y me voy a ir. Voy a instalar el interruptor y a este cliente mío yo le voy a vender un servicio de mantenimiento y le voy a vender un servicio de monitorización y le voy a vender un servicio de reporting de cómo está funcionando su instalación eléctrica. E incluso le puedo llegar a proponer perfiles de consumo adaptados al consumo que él puede llegar a tener. Entonces, el valor que tiene la oferta conectada es un poco el que vemos aquí y el que estábamos comentando, ¿no? Es decir, un primer paso es registrar el activo, pero si mis equipos están conectados, puedo gestionar lo que es el ciclo de vida de ese producto. Es decir, yo puedo saber cuándo un producto puede estar obsolescente para proponer una renovación, puedo ofrecer servicios de consultoría, puedo ofrecer servicios de mantenimiento a mis clientes, puedo contratar un servicio de funcionamiento, puedo hacer recomendaciones de uso de cómo se está utilizando un variador, de cómo está usando un autómata, unos servomotores, y puedo ayudar a un paso adicional, es en un aplicativo que pueda ser un bombeo, puedo vender el servicio de consultoría de que mi instalación, variador más bomba, funcione siempre de manera eficiente. Entonces esto es lo que comentábamos, ¿no? Que la tendencia es a una servitización de la economía. Es decir, pasamos de vender productos a vender soluciones. De un modelo transaccional de vendo el interruptor y me voy a un modelo relacional, ¿no? En el que yo quiero establecer como cliente una relación duradera. Todo esto está habilitado por lo que veis ahí arriba, ¿no? Es decir, por el IoT, por las comunicaciones, por la conectividad. Se habilitaron una serie de servicios digitales y y la posibilidad de gestionar esos activos que están conectados. Entonces, otro tema que se va a dar en la industria es que al hilo de tener esta oferta conectada, cuantos más mis productos sean conectables, bueno, pues al final, a día de hoy, lo que tenemos es una red industrial en Ethernet para una red de campo y luego está por encima lo que es la red de empresa, ¿no? Sí, la ofimática y demás. Y a día de hoy son dos redes separadas. Sí, son el mundo IT y el mundo OT, el mundo de la operación y el mundo de la tecnología de la información. Pero claro, ¿qué ocurre? Que si todos mis dispositivos son conectables y necesitan tener conectividad afuera de mi instalación para reportar esa información a la nube, para hacer analytics, para lo que buenamente necesitemos, al final vamos a tener una convergencia de las dos redes. Es decir, la red de la empresa tenderá a alisarse y habrá una convergencia entre lo que es la red de IT y la red de OT. Esto me va a generar un fuerte impacto en todo lo que es... ¿Sí?
no lo ves real. Sí, pero bueno. Sí, pero... vale. Vale. Eso tendrá que cambiar. Porque lo que no... No, a ver, por partes. ¿Vale? Por un lado está el tema de las nubes. Es cierto que a día de hoy cada fabricante tiene su nube. ¿Vale? Lo que sí que es cierto es que quizás deberá de haber el modo, que lo habrá, mediante APIs, mediante lo que quieras, de obtener la información de la nube de determinados fabricantes, porque eso es un modelo de negocio que es, ¿cómo decirlo?, el foco en el que un usuario final va a decir, oye, mira, yo no quiero conectarme a distintas nubes, yo quiero que alguien me dé esto hecho. Es un modelo de negocio que integradores de sistemas van a tener encima de la mesa y que van a poder trabajar para ofrecer eso, la integración de todas las nubes de los distintos fabricantes que hay en una instalación al usuario final y dárselo hecho. Es un modelo de negocio nuevo porque toda la información de los distintos dispositivos va a acabar subiendo. Y esto era a nivel de red, es decir, a nivel de red sí que lo que sí que es cierto es que, bueno, a la hora de construir propuestas de transformación digital a usuarios finales, bueno, nosotros mismos como empresa, es decir, está mucho más adelante, ¿no? Pero es como 20 diapositivas más adelante, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que al final tú para hacer una propuesta de transformación digital tienes que contar con los best in class de cada cosa. Entonces, Schneider Electric, ¿en qué es best in class? En gestión de energía y automatización industrial. La conectividad, bueno, tenemos switches, pero hay best in class como Cisco, como Hisman, Entonces, en las propuestas que hacemos vamos conjuntos con ellos. Es lo que se denomina el ecosistema digital. Tenemos que ser conscientes de que al final cada uno de nosotros tiene sus limitaciones y para construir una propuesta de transformación digital vamos a tener que ir muchas veces de la mano de best in class, que algunas veces serán competencia nuestra y otras veces no. Y esto a nivel de vosotros, los instaladores, las empresas, es decir, yo tengo fabricantes de maquinaria que ellos saben mucho de cómo hacer las máquinas, pero lo que es la integración de esto en tecnologías de la información, entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues buscan ecosistemas de tal manera de que tú me aportas la parte de sistema, yo te aporto esta parte y vamos conjunto a una propuesta conjunta. Y esto es una cosa que se va a ver. En cuanto a las tecnologías, en cuanto a la convergencia del IT-OT, estoy convencido de que se va a dar. Estoy convencido. A nivel de red, seguro que sí, porque o buscan... al final, los dispositivos que tú montes en una instalación van a tener que comunicar con la nube para lo que comentábamos, para utilizar estas plataformas de servicio. Y ahí, seguro que el de IT tiene algo que decir. ¿Qué es lo que pretendo con esta...? Es decir, al final un interruptor tiene una función primaria, que es la protección eléctrica. ¿Vale? Pero con todo esto que estamos hablando, tiene una función de conectividad, tiene una función de ciberseguridad. Es decir, el IT dice, vale, tú me vas a meter un dispositivo en mi red, pues este dispositivo tiene que tener estas características. Tiene que ser ciberseguro, tiene que comunicar este protocolo. Entonces, a la hora de seleccionar un interruptor, el responsable eléctrico tendrá mucho que decir, pero el resto de actores dentro de la empresa también tendrán mucho que decir. Vale, Entonces, incluso el de compras, porque con todo lo que es esto de los datos que vamos a tener, a la hora de comparar un equipo con otro, no solo va a tener en cuenta el precio inicial, sino como va a tener el precio de toda la vida, de todo el ciclo de vida de ese interruptor, la comparativa te la hace al ciclo de vida con ciclo de vida, no exclusivamente en lo que es el precio de adquisición. Entonces, vamos, yo soy un convencido de que se va a dar esta convergencia, porque además los de IT tienen mucho que decir, porque todo esto de la transformación digital, todo esto del Big Data, está más en su terreno que en el terreno del OT. Entonces, normalmente cuando nos sentamos a plantear propuestas de transformación digital en determinadas empresas, al final te acabas sentando con el que era tu interlocutor habitual del mundo OT
y con el responsable de IT, que normalmente suele ser el responsable de transformación digital de la empresa. Entonces, al final, se tienen que llegar a entender. No sé de qué manera lo harán. Es un tema de capas. Es un tema de capas que veremos luego. Pues solo tenemos 20 para la quinta. ¿Vale? Y otra cosa que también rompe un poco el paradigma habitual es que vamos a pasar de arquitecturas en las que el PLC era lo más importante, por decirlo de alguna manera, de arquitecturas PLC-centric a arquitecturas en las que ya el PLC pasa a ser un elemento más de control. ¿Por qué? Porque hasta ahora el PLC, si os dais cuenta, era el elemento digitalizador de la arquitectura. Es decir, él venían todas las señales, él se encargaba de digitalizarlas y de reportarlas y de facilitar los datos aguas arriba. Pero ya en el que todos los productos son conectables, pues el PLC pasa a la mera función de control. Entonces, así, para mí, opinión personal, el tema de la transformación digital, al final se trata de convertir todo el entorno que tengamos en nuestro negocio en datos susceptibles de ser analizados y explotados. Y me dices, Miquel, vale, eso está muy bien, pero yo me dedico al mantenimiento de parques y jardines y a mí ya me dirás tú qué tipo de datos ubican en mi entorno, ¿no? Y bueno, pues a ver si al final, ¿cómo te va a afectar esto de transformación digital? Bueno, tú puedes integrar en tu cuadro del variador y demás, que es el que actúa sobre la bomba, que va a dar riego al jardín, puedes conectarte a un servidor de tiempo atmosférico y saber qué tiempo va a hacer. ¿Para qué? Para que si va a llover en los próximos días o va a llover esta tarde, pues no tengas que regar. Eso te hace más eficiente y te hace ahorrar energía. Entonces, hay muchas veces que los datos que son relevantes para mi negocio están disponibles ahí. Simplemente tenemos que integrarlos y meterlos dentro de nuestros algoritmos de funcionamiento. Lo que está claro es que vamos a pasar en el año 2020 van a existir 50.000 millones de equipos conectados. Entonces esto nos plantea que los datos que vamos a tener a nuestra disposición son brutales. Esto sumado a la convergencia de IT/OT, no solo a nivel de red, sino a nivel también de formas de trabajar, de formas de aplicar algoritmos de Big Data a los datos que tengamos, pues al final se va a ver reflejado en eso, lo que decíamos al principio, ¿no? En una mayor eficiencia y una mayor productividad. ¿Y cómo planteamos esto? Pues planteamos esto con un modelo que es bastante intuitivo, es decir, al final de sentido común. Conectar, 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 recolectar los datos, analizarlos y actuar en consecuencia de esos datos. Entonces, además, vamos a tener la posibilidad de facilitar los datos personalizados. Es decir, en una instalación podremos dar al de compras una información, al de producción otra información y al de mantenimiento otra información relevante. Entonces, se nos abren una serie de posibilidades brutales de mejorar nuestra eficiencia y nuestra productividad. ¿Y cómo planteamos esto en Schneider Electric? Bueno, pues con el modelo EcoStruxure, que es un modelo basado en capas, que aquí veis, con una capa de productos conectados, un Edge Control, que no deja de ser la separación entre el mundo real y el mundo virtual. Es decir,
me dice a qué nivel yo, es decir, en una instalación, a día de hoy siempre, o debe todavía de haber, un controlador. ¿Un controlador por qué? Porque hay procesos que requieren de tiempos de latencia de milisegundos. Y esto a día de hoy no me lo puedo subir a la nube. Pero bueno, cuando aparezcan nuevas tecnologías como el 5G, que tiene tiempos de latencia de 5 milisegundos, pues quizás pueda llevarme el controlador a la nube. Es un planteamiento. Entonces, el Edge Control es ese controlador que a día de hoy se requiere en planta y que me permite, bueno, pues me permite realizar el tiempo de trabajar en tiempo real. Y luego por encima situamos una capa de aplicaciones, de analíticas y de servicios. Esto llevado al mundo tangible de lo que son productos, pues bueno, pues como os podéis imaginar, en los productos conectados tenemos desde robot delta, servomotores, módulos preventa, variadores, arranques directos, sensores. A nivel de Edge Control, pues todo lo que sería controladores PLCs, controladores de ejes, backdrives. Y a nivel superior, pues todo lo que son las capas que tenemos de software de AVEVA y de Construction Machine Advisor y otro tipo de softwares para hacer analítica de datos. Entonces, ¿cómo va a afectar esto de la transformación digital al entorno industrial? Pues básicamente estos son datos también de una consultora que nos podemos creer o no, pero básicamente se plantea que va a reducir a la mitad lo que es tiempos de parada. Es decir, el tiempo de parada estiman que va a pasar de un 11% a un 5,8%. ¿Y cómo podemos reducir el tiempo de parada en una instalación? Bueno, pues haciendo un mantenimiento acorde a las necesidades. Luego entraremos en el tema de mantenimiento para ver cómo se está haciendo hoy y cómo se debería hacer. Siendo mucho más flexible. Es decir, hay momentos en los que yo cambio mi línea de producción y si tengo datos de cómo gestionarlo o me puedo anticipar a eso, pues puedo reducir el tiempo de parada entre un lote y otro. Reducción de fallos. Se va a reducir los fallos también en un 50%. Por lo mismo, es decir, al final si hacemos un mantenimiento mejorado, predictivo y no correctivo o preventivo basado en el tiempo, porque si simulamos procesos antes de hacer una modificación en un PLC, la puedo enseñar en un modelo digital. Si mis operadores están más preparados para trabajar ante determinados fallos y son más capaces de responder, al final existe posibilidad de trabajar en modelos digitales y hacer entrenamiento de mis operarios sobre ese tipo de modelos virtuales. Entonces van a estar más preparados, es lo que llaman el situational awareness, van a estar más preparados ante distintas circunstancias que se puedan dar y van a ser capaces de responder mejor. Se va a tardar más en la industria, de media un 20% menos, en hacer la introducción de nuevos productos. Vamos a reducir el ciclo de vida de productos, o dicen que vamos a reducir el ciclo de vida de productos en torno a un 20%. ¿Esto cómo? Pues básicamente por lo que decíamos antes, simulaciones en ingeniería, prototipaje con 3D mucho más dinámico y mucho más rápido. Se va a mejorar la eficiencia operativa general de los equipos en un 10%, estima. Esto realmente pues viene mucho con lo que es oferta conectada. Si tengo mi oferta conectada, si tengo mi variador de velocidad conectado y tengo un experto de una empresa de ingeniería o el propio fabricante que me dice cómo está funcionando mi variador y cómo debería de estar funcionando, pues evidentemente me puede ayudar a mejorar la eficiencia de este activo. Inventario mejorado. Si hacemos un mantenimiento en condiciones, puedo reducir el inventario que puedo tener para repuestos dentro de lo que es mi fábrica. Y por otro lado, si integro
los 3 ejes que veíamos anteriormente, el de empresa, de cadena de suministro y demás, incluso para la producción puedo trabajar más just in time todavía. Si puedo, en función de los pedidos que me vayan entrando, ir gestionando automáticamente todo lo que son órdenes de compra de materia prima y demás. Y luego, pues, el tema de reducción de energía, que siempre está ahí, ¿no? Es decir, yo puedo, en función de mis planificaciones y en función de mis perfiles de consumo, puedo ir adaptando mi suministro eléctrico a mi perfil de consumo. Puedo contratar la energía con anticipación porque sé cuánto voy a consumir. Toda esta analítica se puede trabajar. Entonces, si aplicamos estos 4 habilitadores, es decir, la conectividad, movilidad, ciclado y analytics, al mundo del fabricante de maquinaria, ¿vale? Vamos a ver cómo evoluciona una máquina. Esto es una transparencia que me gusta compartir con clientes que fabrican máquinas para que se den cuenta de dónde están y hasta dónde pueden llegar. Entonces, el primer eslabón de esta escalera, el primer escalón de esta escalera, son máquinas no conectadas. Es decir, es una máquina que funciona, aislada del mundo y no tiene mayor interacción. Bueno. El siguiente paso sería permitir que esta máquina se pueda conectar. Es decir, le pongo, por ejemplo, un módem. Entonces, ¿esto qué me permite? ¿Qué valor añadido me genera? Me genera la posibilidad de yo conectarme a la máquina el día que haya un problema y poder modificar, diagnosticar y corregir remotamente, si se puede. El siguiente paso sería una máquina conectada, permanentemente conectada. ¿Esto qué me va a permitir? Bueno, pues me va a permitir, lo que tú decías, conectar a un cloud de un fabricante determinado para monitorizar y dar ese servicio de monitorización a mi usuario. Es decir, yo tengo una máquina que va a ir a una panadería, le puedo ofrecer al responsable de la panadería el que él vea en todo momento cómo está funcionando su máquina. Y adicionalmente, como está conectada, le puedo ofrecer modificaciones online, le puedo ofrecer nuevas prestaciones que puede instalar y se las puedo instalar. El siguiente paso sería una máquina inteligente. Una máquina inteligente podría ser lo que hemos dicho, lo que hemos comentado antes, ¿no? Es decir, una máquina que además de los datos que maneja ella, es capaz de incorporar datos de su entorno, asimilarlos dentro del proceso y obrar en consecuencia. Lo que comentábamos antes del riego. En una instalación de riego puedo monitorizar lo que es la humedad que tiene el suelo, si va a llover mañana, si no va a llover. Otro ejemplo interesante es las máquinas que limpian los paneles solares. Ahí tenemos clientes que trabajan con este tipo de algoritmos. Es una máquina que limpia un panel solar. Dice, oye, si mañana va a llover, no tiene sentido que hoy vaya a limpiar el panel solar porque tendré que volver a hacer este trabajo. El siguiente escalón sería una máquina integrada. Una máquina integrada la consideramos aquella máquina que es capaz de gestionar ella sola todo su entorno. Y además está integrado con el resto de software o de capas de la empresa. Por ejemplo, una máquina que es capaz de gestionar pedidos de consumibles que ella pueda estar gastando. El ejemplo típico, una impresora que podamos tener en casa, el ejemplo más doméstico que todos vais a ver. Las impresoras que tenemos en casa, en cuanto se le acaba la tinta, a día de hoy te sacan un pop-up que te dice, oye, ¿quieres pedir tinta adicional? Te va a costar tanto y la vas a tener en tantos días. Esto, en cuanto tú le das que sí, te genera un pedido, le genera un pedido al gestor de la máquina en su sistema y automáticamente pasa a suministrártelo. Y el último paso sería nuevos modelos de negocio. Nuevo modelo de negocio que a nivel de fabricante de maquinaria podría ser el tema de machine as a service, ¿no? Es decir, no vender un activo, sino alquilar la máquina y cobrar por unidad producida. Ejemplo típico de, yo me acuerdo que cuando empecé como becario en una ingeniería en Bilbao, allá por el año 2000, vino el que gestionaba la red de IT y dice, pues no te fastidia que ha venido el de Rico o el de Oki, no sé quién era, y me ha vendido
y me ha dicho que me regala la máquina y que me va a empezar a cobrar por las copias. Pues bueno, ese modelo que en la ofimática llegó hace mucho tiempo, ¿por qué no podría llegar a plantearse en la industria? Entonces, siguiendo con este ejemplo, y si tomamos una máquina de vending es una máquina que inicialmente llegabas allí, metías las monedas, seleccionabas lo que querías y se acababa. No tenía más. Posteriormente, incorporó la posibilidad de ser una máquina conectable. Es decir, cuando ella veía que se le acababa algún tipo de producto, mandaba un SMS y decía, oye, que me falta tal producto. Luego incorporó el WhatsApp, pero como manera de ponerte en contacto con un técnico, ¿no? Pero luego pasó de una máquina conectable a una máquina conectada, es decir, monitorizando totalmente el stock que tiene esa máquina en su instalación. De tal manera que si había cualquier problema me mandaba un técnico y además me gestionaba los pedidos de suministro que tenía que reponer, porque sabía exactamente qué es lo que me iba a encontrar cuando fuera a reponer. Luego pasó a ser una máquina inteligente. Una máquina inteligente, y aunque no lo creáis, hay máquinas de vending que tienen en cuenta el tiempo que va a hacer donde están ubicadas. Para en función de eso, hacer un pedido adicional de agua si va a haber una ola de calor, o quitar o sustituir gominolas por agua porque va a venir esta ola de calor. Y esto lo hay, lo podéis ver en internet. Una máquina que sea capaz de hacer ofertas personalizadas. Es decir, las máquinas que nosotros tenemos en nuestras oficinas, que ya serían máquinas integradas, te permiten, tú vas con el código QR del teléfono, lees la máquina y la recargas y pagas con el móvil. Vale, esto no deja de ser un mero anécdota, es decir, con el móvil se pueden pagar muchas cosas a día de hoy. Pero es que tú te metes en la aplicación que han diseñado la gente de vending y ves todo el historial de cafés que te has tomado en tu vida. ¿Vale? Entonces, ¿por qué no te pueden mandar a ti ofertas personalizadas y decir, oye, que hoy te has olvidado de tomar el café, vente a tomar el café que te lo dejo más barato? Y llegará un momento que también las hay, máquinas de vending de última generación, en las que incorporan una cámara y tú te plantas delante de la cámara y es capaz de hacerte un perfil. Es decir, por ejemplo, los tíos morenos, altos, de buen parecer, toman café con leche. Pero en cambio, los más bajitos, rubios y con gafas, toman Coca-Cola. Y diréis, ¿y esto para qué sirve? No lo sé, pero si Cambridge Analytics con 8 likes era capaz de, o con 20 likes era capaz de saber a qué partido ibas a votar, pues es otro tema a tener en cuenta. Y luego, ¿por qué no? La interacción entre hombre y máquina. Que a día de hoy lo hacemos pulsando, pero el día de mañana estoy convencido de que tú llegarás allí y digas, oiga, te dirá la máquina, hola Miquel, porque ya te reconoce, lleva la cámara. Dice, ¿qué quieres? Dice, un café. Y te prepara directamente el café y automáticamente te cobra en la aplicación del móvil. Total, que trabajamos, interacción con el usuario, mejora de eficiencia, aumento de la productividad, digitalización de la oferta y nuevas fuentes de ingresos, nuevos modelos de negocio. Y esto, que para una máquina de vending lo vemos como normal, pues perfectamente es aplicable a una máquina de lavado de coches. Una máquina de lavado de coches tiene consumibles, tiene jabón. El fabricante de la máquina de coches la va a vender y puede quedarse solo en vender la máquina. Pero si le da una vuelta a su negocio, dice, si yo pongo un sensor que me avise cuando a este hombre se le acaba el jabón, puedo hacerle un contrato de suministro de jabón totalmente digitalizado, de tal manera que cuando se acabe el jabón, automáticamente esta máquina me meta en mi sistema de pedidos un jabón, lo suministre, se lo pasa a la logística para que lo envíe y automáticamente le envíe la factura electrónica al gasolinero. Yo estoy convencido de que muchas gasolineras, con solo quitarte la gestión de facturas y demás, te lo compran. ¿Y por qué no en una máquina de Flowpack? Exactamente lo mismo. Una máquina de Flowpack
tiene consumibles, tiene bandeja, tiene film. A día de hoy lo estamos vendiendo como únicamente monto la máquina, me paga la máquina y ya está. Hagamos recurrente, hagamos nuevas vueltas en este tipo de instalaciones. ¿Por qué no podemos sacar cuántas unidades produce, cuándo va a necesitar más bandeja? En vez de comprarme la máquina, te la alquilo y te cobro por unidades producidas. Para esto necesitamos tener, evidentemente, un análisis fino de cómo y cuándo produce. Pero bueno, son nuevos modelos de negocio que se pueden llegar a dar con todo lo que es el tema de transformación digital que estamos afrontando. Con todo y con esto, el valor añadido que presentamos en Schneider, la propuesta de valor que presentamos en Schneider, a nivel de industria, pasa una parte mucho por el software, que es esto que veis aquí. Fijaros que a la hora de implementar un proyecto industrial, hay el proceso constructivo pues está entre los 2 y 6 años y se lleva 1/3 del coste total de la inversión, de lo que es el proyecto global. Pero las operaciones de esa nueva fábrica, de ese nuevo activo que se instale, llevarán durante 50 años. Y además se llevan los 2/3 del coste del proyecto. Entonces, para cada uno de los pasos que se dan a lo largo de la vida de un proyecto, somos capaces desde Schneider Electric de dar la respuesta en software necesaria para ese momento. Es decir, en el proceso de simulación inicial de ingeniería, pues existe un simulador para poder simular procesos industriales, para poder optimizar el diseño de la fábrica. A la hora de hacer ingeniería básica y ingeniería de detalle, pues se cuenta con una serie de herramientas que facilitan y levantan la planta en 3D. A nivel de construcción, bueno, pues existe todo lo que es el volcado de la información que teníamos en ingeniería con planos y para ayudar lo que es el tema de construcción. Y luego, una vez en operación, disponemos de lo que es softwares de gestión de activos, software de simulación, software de supervisión, software para hacer trazabilidad, planificación de lo que es el proceso productivo y luego todo lo que es softwares asociados a la operación para optimizar la propia operación de la planta. Eso por un lado. Esto quizás se nos queda bastante lejano, ¿no? Pero sí que es cierto que hay otro tipo de recursos que están más próximos a nuestra realidad, ¿no? Si nos centramos, por ejemplo, en lo que hablábamos antes de la reducción del tiempo del ciclo de vida digital de un producto, Schneider Electric cuenta con herramientas para facilitar el diseño, para facilitar la puesta en marcha y para facilitar el mantenimiento. ¿Cómo? Bueno, pues para facilitar el diseño con la posibilidad del Construction Machine Expert de generar un gemelo digital. No sé si sabéis lo que es un gemelo digital. Es duplicar virtualmente un activo y simular en este modelo virtual. Entonces, en este modelo virtual puedo hacer modificaciones, transferirlas al PLC y ver cómo se comporta, por ejemplo, esta máquina. O puedo ver cómo afecta, o puedo simular cómo va a afectar el paso del tiempo en distintas partes de mi máquina. A nivel de ingeniería, pues hay herramientas que nos ayudan a optimizar el código de programación de mis programas. A nivel de puesta en marcha y a nivel de operación, pues hay herramientas que facilitan mucho lo que es la puesta en marcha. No sé si habéis visto, bueno, ahora vamos a ver un vídeo, el commissioning de un PowerTag, por ejemplo, que es un dispositivo conectable en el que yo me conecto con herramientas web y puedo modificar y puedo hacer una puesta en marcha mucho más fácil. A nivel de operaciones es exactamente lo mismo. Hay herramientas
de realidad virtual, de realidad aumentada, en la que yo con una tablet puedo ir por una fábrica y puedo ir detectando los distintos fallos. Ahora veremos un vídeo de ellos. De hecho, os lo voy a... Fijaos, esta es una herramienta de realidad aumentada, ¿vale? Entonces, con la propia tablet soy capaz de ver distintos parámetros que están asociados en un cuadro. Incluso me facilita la información de dónde tengo que llamar si tengo algún problema. Tengo la posibilidad de, incluso físicamente, llevar al sinóptico para ver cómo... Incluso abrir el cuadro para ver qué es lo que tengo que tocar dentro del cuadro. El cuadro está cerrado, pero... Y puedo incluso generar la orden de trabajo para que la próxima vez que pase algo, el que venga allí pueda ver los trabajos que se hicieron en la última intervención. Y a nivel de supervisión superior, puedo también, como veréis, ver el consumo de cada una de las fases de mi planta, ¿no? El consumo que tienen actualmente, incluso otro ejemplo curioso es este, de cada mantenimiento. Es una solución de mantenimiento utilizando HoloLens. Puedo tener en mi instalación un procedimiento que me indique el paso a paso de la intervención que tengo que realizar. Tengo mi orden de trabajo, tengo toda la información que requiera para... Y esto es una realidad, es decir, esto son aplicaciones que no nos quedan. Existe la posibilidad, de este tipo de gafas, no sé si lo habéis visto, existe la posibilidad de que la propia persona a la que tú llamas pueda estar viendo lo que tú estás viendo y te pueda ir guiando en un paso a paso sobre lo que tú estás trabajando.
Entonces, otro paso que también puede ser interesante es el hecho de usar el mayor conocimiento de productos y servicios, que es lo que comentábamos anteriormente. Es decir, al final, si yo soy capaz de tener una oferta conectada y que el fabricante me pueda dar información para hacer o proponer, a su vez, a mi cliente una serie de negocios adicionales, pues lo que al final estoy transformando es el compromiso que yo puedo llegar a tener con el cliente. Y otro tema interesante que también va a tener mucho impacto es el tema de los patrones de fallos, del tipo de mantenimiento que hacemos en las instalaciones. ¿Vale? Porque si os dais cuenta, esto es un dato abrumador. Es decir, el 18% de los fallos, solo el 18% de los fallos se deben a fallos que tienen que ver con la edad, con el envejecimiento de los equipos. Y si os dais cuenta, todo el mantenimiento que se hace a día de hoy o es correctivo, que es agua pasada, o es preventivo basado en el tiempo de envejecimiento de un equipo, en el número de maniobras que ha hecho, en el tiempo que ha pasado, el tiempo de funcionamiento. El 80% restante está relacionado con fallos aleatorios. Entonces, esto da una vuelta total al paradigma del mantenimiento que tenemos que hacer. Si a mí me dicen elegir entre arreglar el 18% de los problemas o arreglar el 80%, me voy al 80%. Pero ¿qué pasa en ese 80%? Que son fallos aleatorios. Entonces, si queremos trabajar bien lo que es el mantenimiento, deberíamos trabajar sobre un mantenimiento predictivo, ¿no? Es decir, aquí tenéis un poco la descripción de los distintos términos, ¿no? Es decir, hay un mantenimiento correctivo que decíamos que era el que es agua pasada, el preventivo que es por lo que pueda pasar basado en el error, en el tiempo de envejecimiento de los equipos, y estaría el predictivo que determina qué es lo que va a suceder y cómo actuar. ¿Vale? Entonces, para cada uno de los enfoques, del predictivo, del preventivo y demás, existe una solución de software específica. Entonces, si nos basamos en el modelo que teníamos antes de recolectar, actuar, analizar y actuar, los datos que yo tenga de mi instalación los puedo pasar a analizar para hacer mantenimiento preventivo con dos tecnologías, básicamente con dos tecnologías novedosas, ¿no? Una que es el Machine Learning y otra que es el basado en condiciones. Entonces, el Machine Learning lo que hace es utilizar algoritmos determinados que me van a gestionar con una probabilidad determinada una tipología distinta de fallos. Entonces, para eso hay una solución específica dentro de lo que es el software de AVEVA que se llama Avantis Prims. Es un software que trabaja con algoritmos de Machine Learning. Y luego tenemos otro software que es el Condition Manager. Este Condition Manager lo que se establece es un perímetro de funcionamiento normal de una instalación. Y cualquier desviación que se produzca en ese marco definido, pues lo detecta como una anomalía y hace que trabajemos en consecuencia. Luego está la parte de actuar. No sé si habéis oído hablar de lo que son los GMAOs. Los GMAOs son sistemas de mantenimiento asistido por ordenador. Asistido por ordenador. Entonces, el Avantis Pro es un GMAO. Es un sistema que lo que me hace es gestionar todo lo que es el mantenimiento, el inventario, para una intervención que se tenga que dar, es capaz de gestionar, de consultarme si existe el material que va a requerir esa instalación, si hay un slot de tiempo de un técnico, si va a provocar una parada en función de una planificación que tengamos en la instalación. Bueno, todo esto que a día de hoy pues lo hacen distintas personas o figuras dentro de la empresa,
pues con todo lo que es la evolución de transformación digital que están dando las empresas, pasarán a hacerla las distintos softwares. Distintos softwares de planificación que al final lo que pretenden es integrar aquellos 3 ejes que veíamos en la esfera inicial, ¿no? De los 3 ejes de la empresa. Y luego, pues tenéis lo que comentabas, un montón de soluciones en la nube para cada uno de los sectores, que en caso de, por ejemplo, he puesto aquí el ejemplo del que está enfocado para lo que es fabricantes de maquinaria, que básicamente se trata de una serie de servicios en la nube que cubren estos tres pilares que veis en esta transparencia, que son Track, que es un gestor documental. Tengo un parque instalado de máquinas a lo largo del mundo, qué software tienen, qué versiones de programa tienen, qué equipos llevan, qué arquitecturas. El Monitor, que sería una monitorización de mi máquina remota que tengo instalada en la nube. Y el Fix, que sería una herramienta de realidad aumentada. Con todo y con esto, el takeaway, es decir, las cosas que deberíamos quedarnos claras son un poco lo que veíamos al principio, ¿no? De cómo afrontar una transformación digital. Conectar, conectar, conectar. Todos los productos conectados. Recolectar, analizar los datos, empezar a tener datos históricos para poder dar el siguiente paso, que es analizar y tomar acción. Y esto es lo mismo, pero en otro color, para que os quede claro. Conectar, 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 recolectar, analizar y actuar. Y sobre todo, lo que decíamos al principio, que la transformación digital es una cosa que se construye, que tenemos que empezar a trabajar con ella y ser capaces de integrarla con distintos partners del ecosistema digital. ¿Vale? Entonces, como resumen de todo esto, Smart Connected Products usando la transformación digital para generar valor. La transformación digital no es una transformación tecnológica, es más, es una transformación de personas y por ende de compañías. Posiblemente genere un modelo de servitización como modelo de nuevos negocios. Tenemos que tener visión a la hora de construirla, porque vendrán tecnologías que a día de hoy no están maduras y que podremos aplicar si lo planteamos para evitar los problemas de escalabilidad. Es imposible construirlo con un único socio. Tendremos que buscarnos ecosistemas, partners, para poder ir poco a poco trabajando. Y sobre todo, una cosa que es muy importante, que tenía que ver con el cognitivo no repetitivo, que es vamos a necesitar mucho talento, y la gestión del talento en las empresas va a ser una cosa fundamental. Porque el resto de cosas tenderán a automatizarse. Y me quedo con esta frase como resumen final de todo, que me la comentó el otro día un cliente y me pareció que en la época en la que estamos a día de hoy, lo único constante va a ser el cambio. Con lo cual tenemos que estar preparados para afrontar esto con ganas. Buenas tardes y muchas gracias por su atención.